soy estudiante de la Universidad de Atacama y como grupo hablaremos sobre las propiedades de los fluidos como densidad, peso específico, gravedad específica y viscosidad para la asignatura en curso de Mecánica de Fluidos segundo semestre de 2018. Todos los fluidos poseen propiedades que los definen. Antes de hablar de estas propiedades haré definiciones de conceptos previos. Peso es la fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo por atracción de la gravedad. Masa, en física, es una magnitud que expresa la cantidad de materia de un cuerpo. Y volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Un fluido es una sustancia que se deforma o fluye bajo la aplicación de una fuerza tangencial, por muy pequeña que sea. Cuando se habla de fluidos, se estará hablando de líquidos y gases. Dentro de las propiedades de estos fluidos se encuentra densidad, peso específico, gravedad específica y viscosidad. La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen. Peso específico se define como la cantidad de peso por unidad de volumen de una sustancia. La gravedad específica es la relación entre la densidad de una sustancia y una densidad de referencia, siendo la del agua a 4 grados Celsius esta última. La viscosidad se define como la propiedad de un fluido que ofrece resistencia al movimiento relativo de sus moléculas. Las propiedades de los fluidos especifican en qué estado se encuentra un sistema. Soy Bárbara Letelier, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Atacama. Densidad. ¿Qué es la densidad? Existen dos tipos principales de densidades, conocidas como la densidad absoluta y la densidad relativa. La densidad o densidad absoluta, simbolizada con la letra ρ, es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia. Es por esto que se calcula como masa en kilogramo dividido en el volumen en metro cúbico en el sistema internacional, o slug en pie cúbico o libra masa en pie cúbico en el sistema inglés. La densidad relativa es la relación entre la densidad absoluta de un objeto y la densidad de referencia, donde esta es la misma para los sólidos y líquidos cuyo valor es del agua destilada de densidad absoluta de 1000 kilogramos dividido en metro cúbico. Se calcula con la siguiente fórmula, donde ρ sub p es la densidad absoluta y ρ sub 0 es la densidad de referencia. Propiedades de la densidad. En general, la densidad de una sustancia varía en los cambios de estado y cuando cambia la presión o la temperatura. En particular, se ha establecido empíricamente que cuando aumenta la presión, la densidad de cualquier material estable también aumenta, notablemente en los gases, casi inapreciable en líquidos y sólidos. Esta densidad se calcula como la presión dividido en la constante de gases por la temperatura. Como regla general, al aumentar la temperatura, la densidad disminuye si la presión se permanece constante. Sin embargo, existen notables excepciones a esta regla. Por ejemplo, la densidad del agua dulce crece entre el punto de fusión a 0 grados Celsius y 4 grados Celsius. Algo similar ocurre con el silicio a bajas temperaturas. De manera práctica y dependiendo del tipo de problema que se esté solucionando, para los sólidos y líquidos se puede considerar la densidad constante. Esto es debido a que las variaciones que presentan en cuanto a dilatarse o contraerse debido a cambios de presión y o temperatura son relativamente pequeños.
To those men who are going into the hottest spots, I hope that it will help you to do a better job. Better job. Mi nombre es Kate Díaz y soy estudiante de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Atacama. ¿Qué representaría para nosotros el peso específico? Simplemente vendría a ser la relación entre la fuerza de gravedad o peso y un determinado volumen de un fluido. Es una magnitud vectorial porque está relacionado íntimamente ya a la fuerza de gravedad, que también es vectorial. Por lo tanto, obtenemos su valor dividiendo el peso por el volumen. De ahí que las unidades del peso específico sería newton por metro cúbico en el sistema internacional y en el sistema inglés libras por pie cúbico. Esta propiedad está relacionada con la densidad relativa, o también llamada gravedad específica, de la cual se procederá a hablar más adelante. Como se puede apreciar en la fórmula, se puede expresar el peso en función de la masa, ya sea en kilogramo, slug o libra masa, por la gravedad con un valor de 9,8 metros partido en segundo cuadrado. Y tal como se sabe, la densidad es la masa entre el volumen, por lo que el peso específico se puede calcular como la densidad por la gravedad. Desde un punto de vista estricto, el peso específico no entraría dentro de la definición de propiedad específica del sistema internacional, pues una propiedad específica se define como una propiedad compuesta que se obtiene al dividir una propiedad extensiva entre la masa del sistema. Las propiedades extensivas son aquellas que varían cuando cambia la masa total del sistema, pero las propiedades específicas se convierten en propiedades intensivas y permanecen constantes con los cambios de masa. Por lo tanto, y como se mencionó, una propiedad específica se define como propiedad por unidad de masa, no de volumen, como es el caso del peso específico, que no entra en la definición, aunque es un término ampliamente utilizado y aceptado. Entonces, según lo dicho anteriormente, el peso específico es una propiedad extensiva, depende de la gravedad. Esto quiere decir, contrario a lo que ocurre con la densidad, el peso específico de una sustancia no es constante si hay variaciones en la aceleración gravitacional. El peso específico varía con la presión y la temperatura de una determinada sustancia, debido a que los cambios de temperatura y de presión pueden hacer que una sustancia se expanda o se comprima, pudiendo así tener una cantidad diferente de masa en una unidad de volumen, lo que haría variar el peso de una unidad de volumen. Por lo tanto, si la gravedad o densidad cambian, el peso específico también cambiará. Hola, buenas, mi nombre es Sebastián González, voy a hablar sobre la gravedad específica y para empezar es utilizada para determinar la flotabilidad de un material. Consiste en la relación de la densidad de un material y la densidad del agua a la misma temperatura. Matemáticamente se puede representar como GE debido a sus iniciales y igualada a una fracción, la cual representa a la sustancia a medir dividido al peso específico del agua. Cabe mencionar que la gravedad específica, al ser el resultado de una razón entre dos unidades de igual magnitud, el resultado va a ser adimensional. Las soluciones trabajadas con la gravedad específica pueden ser incluyendo diversos materiales, como hidrocarburos, ácidos o soluciones azucaradas, entre otros. Gracias a la gravedad específica podemos deducir
si un objeto se hundirá o flotará en la sustancia de referencia. Es común que dicha sustancia sea, por así decirlo, utilizada en el agua, ya que se sabe que la misma posee 1 gramo por mililitro o en su equivalencia 1 gramo por centímetro cúbico. La gravedad específica posee varias propiedades, entre ellas es que la gravedad específica es un valor adimensional debido a que es un cociente entre dos densidades de igual magnitud. Este valor se puede utilizar para determinar la flotabilidad de un determinado material. Si es menor a 1, el material flotará, y si es mayor a 1, entonces el material se hundirá. En el último caso, si el material es igual a 1, significará que las densidades son iguales. Algunas de las aplicaciones de la gravedad específica son la determinación del mineral contenido en una roca o muestra, análisis de muestras de orina, entre otros. Soy David Bravo, estudiante de la carrera de Geología de la Universidad de Atacama. Estados de la materia. Existen 2 tipos de estados de la materia, los cuales se diferencian respecto al volumen ocupado por estos y la resistencia a cambiar de forma debido a agentes externos. En primer lugar, se tiene a los sólidos, los que presentan una forma y volumen definido y ejercen resistencia a cambiar de forma, mientras que en otro caso se tiene a los fluidos, los cuales no presentan volumen definido y no ejercen resistencia al cambio de forma. Fluidos. Los fluidos poseen la capacidad de fluir y además presentan la propiedad de no tener forma propia y que estos fluyen al aplicarles fuerzas externas. Dentro de la clasificación de los fluidos existen los líquidos y los gases, los cuales se diferencian por su compresibilidad, donde los gases pueden ser comprimidos reduciendo su volumen y los líquidos son prácticamente incompresibles. Para que se produzca movimiento de un fluido, se debe realizar una fuerza que sobrepase la resistencia ejercida por este, la que es definida como su resistencia a la deformación, que estará determinada por factores de velocidad de deformación y su propiedad de viscosidad. Tipos de fluidos. Los fluidos se clasifican con respecto a la relación que existe entre la viscosidad y la velocidad de deformación en los llamados fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. Fluido newtoniano. Es todo fluido que se comporta según la ley de Newton de la viscosidad, es decir, que la viscosidad es función exclusiva de la condición de fluido. Algunos ejemplos de este son la leche, el agua y la gasolina. Fluido no newtoniano. Son fluidos que no se comportan de acuerdo con la ley de Newton de la viscosidad. La viscosidad del fluido no newtoniano depende del gradiente de velocidad, además de la condición del fluido. Algunos ejemplos de este son la pintura, la miel y el yogur. Viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Se define como la resistencia de los fluidos a fluir. De esta manera, un fluido con mayor viscosidad tendrá una baja capacidad de fluir y un fluido con menor viscosidad presentará un alto flujo. Mi nombre es Matías Calvo y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad de Atacama y explicaré los tipos de viscosidad y los factores que afectan a esta. Existen 2 tipos de viscosidad, la cinemática y la dinámica, las cuales determinan el movimiento que tiene un fluido. Viscosidad dinámica. El principio de viscosidad que explica Newton establece que, para un flujo laminar de ciertos fluidos llamados newtonianos, la tensión cortante en una interfaz tangente a la dirección del fluido es proporcional al gradiente de la velocidad en dirección normal a la interfaz.
Dado esto, se define una ecuación donde la variable del coeficiente de proporcionalidad mu es la viscosidad dinámica. La viscosidad cinemática relaciona la viscosidad dinámica con la densidad del fluido, resultando la siguiente ecuación. Existen tres factores que afectan la viscosidad. Primero, la densidad. Cuando un fluido posee una alta densidad, presenta una mayor resistencia al fluir. Un ejemplo claro es la diferencia entre líquidos y gases, donde los primeros poseen una mayor unión entre moléculas, lo que provoca un menor deslizamiento por una superficie. Por otro lado está la presión, donde si ésta aumenta, lo hace de igual manera la viscosidad. Este comportamiento obedece a que está disminuyendo la distancia entre moléculas y, en consecuencia, aumenta la resistencia de estas a moverse o desplazarse. Por último, está la temperatura, la que afecta a gran escala la viscosidad, dado que, al aumentar la temperatura, disminuye la viscosidad. Esto ocurre porque a nivel molecular aumenta la separación intermolecular, lo que causa una mayor fluidez del líquido tratado. Lo mismo para el caso contrario, donde si disminuimos la temperatura, la viscosidad aumenta, o sea, hay una mayor resistencia a desplazarse. En primer lugar, para realizar este experimento de viscosidad, usaremos agua, la cual fue teñida con un colorante para mejor apreciación, y jabón líquido en la misma cantidad que el agua, además de una tabla y un recipiente. Para ejecutar de forma correcta el experimento, es necesario usar la misma tabla, colocarla en la misma posición y con igual ángulo de inclinación. Esto con el fin de mantener al mínimo el margen de error. De igual forma, ambos fluidos deben estar en las mismas condiciones. Primero, se dejan caer los fluidos a través de la tabla. En base a la viscosidad, este experimento demuestra que cuando dos fluidos que poseen diferentes densidades fluyen de forma muy diferente. Por ejemplo, el agua teñida tiene una mayor capacidad, o mejor dicho, facilidad para deslizarse a través de la tabla. En cambio, el jabón líquido fluye con más dificultad y con mayor lentitud. Esto se debe a que, al ser más denso, posee una mayor fuerza de atracción a nivel molecular, lo que entorpece el movimiento a través de una superficie. Otro punto que es importante destacar es que en el momento de utilizar el agua, esta no deja casi ningún rastro sobre la tabla, caso contrario para el jabón líquido, donde dejó demasiados residuos sobre la superficie, dando sentido a la explicación anterior. Hola, buenas. Mi nombre es Marcela López Salinas, soy estudiante de Ingeniería Civil en Mina, Universidad de Atacama. Y yo les voy a mostrar algunos ejercicios de los temas tratados anteriormente. Ya, el primer ejercicio que vamos a resolver es calcular la densidad absoluta y relativa de un cuerpo que tiene un volumen de 2 centímetros cúbicos y la masa de 25 gramos. El resultado debemos expresarlo en unidades del sistema internacional. Para esto incluimos acá un dato que es importante, la densidad referencial del agua a 4 grados Celsius. Ya, el primer ejercicio habla de la densidad, por lo tanto lo primero que necesitamos para resolverlo es saber la fórmula de densidad. Densidad es masa partido por volumen, en esto estamos hablando de la densidad absoluta. Y necesitamos también la fórmula de la densidad relativa, que sabemos que es densidad absoluta dividido por densidad referencial. Sabemos que la densidad referencial es la densidad del agua a 4 grados Celsius. Como datos tenemos la masa, que es igual a 25 gramos, pero nos piden en el sistema internacional, por lo tanto debemos pasarla a kilogramos. Sabemos que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Por lo tanto, 25 gramos equivalen a 0,025 kilogramos. Tenemos también como dato el volumen,
que nos dicen que es 2 centímetros cúbicos. Para el sistema internacional debemos pasarlo a metros cúbicos. Para esto, ¿qué hacemos? Primero lo transformamos en litros. Sabemos que 1000 centímetros cúbicos equivalen a 1 litro. Por lo tanto, 2 centímetros cúbicos equivalen a 0,002 litros. Sabemos que 1000 litros equivalen a 1 metro cúbico. Si tenemos 0,002 litros, quiere decir que tenemos 0,00002 metros cúbicos. En el ejercicio 2 vamos a calcular el peso específico de un alcohol etílico. Tenemos 0,5 kilogramos de alcohol etílico que ocupan un volumen de 0,63 centímetros cúbicos. En este segundo ejercicio nos piden calcular el peso específico. Para eso lo principal es saber la fórmula, que es la de densidad por gravedad. La densidad sabemos que es masa partido por volumen y la gravedad es un número que por convención nos dan, que es 9,8 metros partidos por segundo al cuadrado. En los datos nos dan la masa, que es igual a 0,5 kilogramos, y nos dan el volumen, que es igual a 0,633 centímetros cúbicos. Sabemos que esto debemos pasarlo a metros cúbicos. Por lo tanto, para pasarlo a metros cúbicos yo debo dividir el volumen en centímetros cúbicos por 1.000.000. Y esto nos da un resultado de 6,33 por 10 elevado a menos 7 metros cúbicos. Teniendo nuestro volumen y nuestra masa, nosotros podemos sacar la densidad, que es 0,5 kilogramos dividido por 6,33 por 10 elevado a menos 7 metros cúbicos. Esto nos da un resultado de 789.889,41 kilogramos partidos por metro cúbico. Teniendo esto podemos sacar el peso específico, que es lo que nosotros necesitamos resolver. Para eso tenemos la densidad, que son 789.889,41 kilogramos partido por metro cúbico, multiplicado por la gravedad, que es 9,8 metros partidos por segundo al cuadrado. De esto obtenemos numéricamente 7.748.815,11 kilogramos multiplicados por metros partido por segundo al cuadrado por metros cúbicos. Sabemos que esto es lo mismo que decir newton. Por lo tanto, nuestro peso específico son 7.748.815,11 newton partido metro cúbico. El último ejercicio que vamos a realizar es determinar la viscosidad cinemática del benceno a 15 grados Celsius en Stock. En este ejercicio nos piden determinar la viscosidad cinemática del benceno a 15 grados Celsius en estoques. Con la temperatura de 15 grados Celsius se encuentra en la curva de viscosidad del benceno que la viscosidad es igual a 7,6 por 10 elevado a menos 7 metros cuadrados partidos por segundo. Según las equivalencias que nosotros sabemos, un stock es igual a 1 centímetro cuadrado partido por segundo. Y esto es igual a 10 elevado a menos 4 metros cuadrados partidos por segundo. Por lo tanto, 1 metro cuadrado partido por segundo es igual a 10 elevado a 4 estoques.
Sabiendo esto, podemos calcular la viscosidad en estoques. Tenemos que V lo multiplicamos por los stocks y me va a dar ese resultado. Sería 7,6 por 10 elevado a menos 7 multiplicado por 10 elevado a 4, y esto sería 7,60 por 10 elevado a menos 3 stock. Este sería nuestro resultado. A través de los experimentos realizados se puede concluir lo siguiente. Los líquidos y gases se diferencian en su compresibilidad, es decir, a la resistencia antes mencionada a ser comprimidos, dado que los líquidos son prácticamente imposibles de comprimir y el caso contrario para los gases. El flujo que presenta un fluido depende directamente de la temperatura, si aumenta o disminuye. Relacionándola con la viscosidad, a mayor temperatura, menor será la viscosidad del fluido o la resistencia a fluir. Y en relación con la densidad, por tanto, con el peso específico y la gravedad específica, al aumentar la temperatura, estos disminuyen.